Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los relatos, yo diría, más influyentes y fascinantes de la tradición cristiana, el Evangelio según Lucas. Hola a todos, pues sí, un texto riquísimo. Tenemos delante un Evangelio que se presenta casi como una investigación histórica, ¿verdad? Dirigida a un tal Teófilo. Lucas nos dice que ha investigado todo con esmero desde su origen, basándose en testigos presenciales. Exacto. Nuestra misión hoy es intentar destilar la esencia de este Evangelio, ver qué lo hace único y por qué ha resonado tanto a lo largo de los siglos. Pues sí, porque Lucas, fíjate, no fue uno de los 12 apóstoles, pero su relato es increíblemente detallado, muy ordenado. Se nota esa intención de ofrecer una narrativa sólida, fiable. Y al leerlo, emergen temas muy potentes. Una compasión radical, una atención especial a los marginados, la importancia de la oración, del Espíritu Santo y esa perspectiva universal de la salvación que es muy suya. Empecemos por algo que a mí me llama mucho la atención desde el principio. Esa idea de la gran inversión, ¿no? Como que Dios pone el mundo un poco patas arriba. Ya en el cántico de María, el Magnificat. Totalmente. Ese cántico es una bomba teológica y social. María, una chica humilde de un pueblo perdido, canta cómo Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Sí. Y cómo a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. No es solo una alabanza personal, es casi un manifiesto. El reino que llega con su Hijo va a trastocar las jerarquías humanas. Y eso es una constante en Lucas, ¿verdad? Porque luego lo vemos reflejado en el Sermón del Llano, su versión de las bienaventuranzas. Son mucho más directas, más crudas quizá que en Mateo. Muchísimo más. Donde Mateo dice bienaventurados los pobres de espíritu, Lucas dice bienaventurados ustedes los pobres. O sea, habla claramente de pobreza material. Claro. Y no solo eso, añade los ayes. ¡Ay de ustedes los ricos! ¡Ay de ustedes que ahora están saciados! Es una confrontación muy directa con el status quo. Dios, parece decir Lucas, se pone del lado de los desfavorecidos. Fíjate que hasta el nacimiento de Jesús se narra así, en humildad total, anunciado a pastores, que era gente sencilla, incluso considerada marginal, no a la élite religiosa o política de Jerusalén. Esa preferencia por los humildes y los marginados conecta con otro tema central que mencionabas, la inclusión radical de Jesús. Lucas parece hacer un esfuerzo especial por mostrar cómo Jesús se acerca a aquellos que la sociedad religiosa de su tiempo dejaba de lado. Sin duda. Piensa, por ejemplo, en el llamamiento de Leví, el recaudador de impuestos. Sí. Odiados. Odiadísimos. Una profesión despreciada, considerada impura, y Jesús no solo lo llama, sino que va y come en su casa, con otros recaudadores y pecadores. Claro, generando un escándalo, me imagino. Claro. Y ante las críticas, su respuesta define su misión. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Es programático. También destaca mucho el papel de las mujeres, ¿no es cierto? Más que en otros evangelios, parece. Muchísimo más. Es algo muy notable en Lucas. Nombra a mujeres que seguían a Jesús y lo apoyaban económicamente, como María Magdalena, Juana, Susana. Ajá. Relata encuentros conmovedores, como el de la mujer pecadora que unge sus pies con lágrimas y perfume en casa del fariseo Simón, y Jesús la defiende frente al juicio del anfitrión. Sí, esa escena es potentísima. Mucho. Y también valora la escucha atenta de María de Betania frente al activismo, digamos, un poco agobiado de su hermana Marta. Les da un lugar central. Y son las mujeres las primeras testigos de la resurrección. Les da una prominencia increíble para la época. ¿Y qué decir de las parábolas exclusivas de Lucas, que refuerzan esa idea de compasión e inclusión? La del buen samaritano es quizá el ejemplo más famoso. Es paradigmática, sí. Porque ante la pregunta trampa del experto en la ley ¿y quién es mi prójimo?, Jesús no da una definición teórica. No. Cuenta una historia que dinamita las barreras religiosas y étnicas. El prójimo no es el de tu grupo, es cualquiera que está en necesidad. Y el que actúa con compasión, que resulta ser un samaritano, alguien despreciado por los judíos, es el que cumple la voluntad de Dios, por encima del sacerdote y el levita que pasan de largo. Y la conclusión es directa. Anda y haz tú lo mismo. Te deja la pelota en tu tejado. Exacto. Te interpela directamente. No es teoría, es práctica.
Y por supuesto, no podemos olvidar la parábola del hijo pródigo. Aunque quizá deberíamos llamarla del Padre Misericordioso, ¿no? Totalmente de acuerdo. El foco está en ese padre que corre a abrazar al hijo que lo ha despilfarrado todo, que le ha faltado al respeto de forma brutal. Y no solo lo recibe, celebra una fiesta por su regreso. Es una imagen potentísima del amor incondicional de Dios que busca y restaura lo perdido, Y el contraste con la actitud resentida del hermano mayor. que representa a los cumplidores, digamos. Exacto, a los que se creen justos y no entienden o no aceptan esa misericordia desbordante hacia el pecador arrepentido. Estas parábolas son, de verdad, el corazón del mensaje de Lucas sobre cómo es Dios. Otro elemento muy marcado en Lucas, y que estructura gran parte del Evangelio, es la idea del viaje. Jesús camina resueltamente hacia Jerusalén. No es solo un desplazamiento geográfico, no. No para nada. Es un viaje teológico. Es el camino hacia el cumplimiento de su misión, la pasión, la muerte y la resurrección en Jerusalén. Lucas organiza una sección larguísima, capítulos enteros, en torno a este viaje. Y en ese camino es donde da muchas de sus enseñanzas más exigentes sobre el discipulado, ¿verdad? Sí, ahí no hay medias tintas. Es donde escuchamos esas frases tan contundentes. Recuerdo esa de «El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». O la de «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Suenan radicales. Lo son. Y también, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Jesús, según Lucas, implica una renuncia total. Poner el reino por encima de todo. Lazos familiares, seguridades materiales, incluso la propia vida. Hay que calcular el coste, dice en otra parábola. Como quien construye una torre o va a la guerra. Exacto. Es un compromiso absoluto, sin mirar atrás. Y todo esto mientras va de camino a Jerusalén, que es ir de camino a la cruz. Es muy potente esa conexión. Y cuando finalmente llegamos a Jerusalén, a la Pasión, Lucas también nos ofrece detalles únicos, pinceladas que refuerzan esa imagen compasiva de Jesús, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Sí, es impresionante. Por ejemplo, solo Lucas recoge esa oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Increíble. Pedir perdón por sus propios verdugos en ese momento. Es sobrecogedor. Y también es exclusivo de Lucas la conversación con uno de los criminales crucificados a su lado. El llamado buen ladrón. Eso es. Mientras uno lo insulta, este otro reconoce la inocencia de Jesús, lo defiende y le pide algo muy sencillo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y la respuesta de Jesús? Es una promesa de salvación inmediata y asombrosa. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Incluso en la cruz, en su último momento, Jesús ofrece perdón y esperanza al pecador arrepentido. Es marca de la casa Lucas, digamos. Y el final de la crucifixión en Lucas también tiene un matiz particular con la reacción del centurión romano, ¿no? Sí. Mientras que en Mateo y Marcos el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios, que es una confesión de fe, en Lucas dice, verdaderamente este hombre era justo. Ah, es distinto. Es distinto. Es un testimonio sobre la inocencia de Jesús, un tema que Pilato ya había repetido varias veces durante el juicio. Refuerza la idea de la injusticia de su condena, pero también subraya la rectitud moral de Jesús hasta el final. Ya veo. Y sus últimas palabras en Lucas también son diferentes. No son el grito de abandono de Marcos y Mateo, sino una expresión de confianza total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cierra el círculo de confianza en el Padre. Y bueno, después de la muerte y la sepultura llegamos a la resurrección, y aquí Lucas nos regala una de las narraciones más hermosas y detalladas, el camino a Emaús. Es una joya, de verdad, una obra maestra de narrativa y de teología. Jesús, resucitado, se acerca a dos discípulos que van de camino, tristes, desanimados, confusos, y no lo reconocen. Curioso, ¿no? Que no lo reconozcan. Sí, Lucas dice que sus ojos estaban velados. Jesús camina con ellos, les pregunta de qué hablan y ellos le cuentan todo lo ocurrido, sus esperanzas rotas. Y entonces Jesús, digamos, les echa una pequeña bronca cariñosa. «¿Qué torpes sois para creer?» Ajá. Y empieza a explicarles las Escrituras, desde Moisés y los profetas, mostrándoles cómo todo eso tenía que pasar, que el Mesías tenía que sufrir para entrar en su gloria. Les da la clave de lectura. La cruz no fue un fracaso, sino el cumplimiento del plan de Dios. Es como una clase de Biblia andante. Exacto. El propio Jesús resucitado interpretando las Escrituras. Y el momento clave llega cuando se sientan a la mesa. Cuando parte el pan.
Exacto. En ese gesto tan cotidiano y a la vez tan cargado de significado, que evoca la última cena, claro, ahí sí se les abren los ojos y lo reconocen. Pero él desaparece. Y ellos se dan cuenta de por qué sentían algo especial. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?, se dicen. Es una lección preciosa sobre cómo reconocer al resucitado, en la explicación de la palabra y en la fracción del pan, es decir, en la comunidad que comparte y celebra. Es un relato muy pedagógico, la verdad. Y el Evangelio termina de una forma muy particular también en Lucas, ¿no? No con miedo o duda como quizá en Marcos. No, para nada. Termina con los discípulos volviendo a Jerusalén llenos de gran alegría, dice Lucas, y están continuamente en el templo alabando a Dios, esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús les ha hecho. ¿Qué contraste con la tristeza y el miedo de la crucifixión? Total, Lucas conecta perfectamente el final de su Evangelio con el comienzo de su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, la misión que Jesús les encomienda, ser testigos y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén, será posible gracias a ese poder de lo alto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuya venida narrará en Hechos, deja a la comunidad expectante, unida y llena de gozo y alabanza. Es un final muy luminoso. Entonces, si tuviéramos que intentar resumir la contribución única de Lucas, ¿qué destacaríamos? ¿Cuál es el sabor particular de este Evangelio? Es difícil resumir tanta riqueza, pero yo diría que es sobre todo el Evangelio de la compasión desbordante de Dios, especialmente hacia los pobres, los marginados, los excluidos. Sí, eso ha quedado claro. También es el Evangelio de la alegría y la alabanza. Está lleno de cánticos, el Magnificat, el Benedictus, el Nunc Dimittis, el Gloria de los Ángeles, y de un gozo profundo por la salvación que llega. Ujú. Es claramente el Evangelio del Espíritu Santo, que está presente y activo desde la concepción de Juan y Jesús hasta la promesa final a los discípulos. Y diría también que es el Evangelio de la historia de la salvación universal. Lucas presenta un plan divino ordenado, que empieza en Israel pero que se hable a todas las naciones. Un plan que incluye tanto la cruz como la gloria, y que avanza imparable. Nos presenta un Jesús profundamente humano, ¿no? En su compasión, en su oración. Lucas lo muestra orando en momentos clave más que otros evangelistas. Sí, muy humano. Pero a la vez claramente divino es su autoridad para perdonar pecados, sanar, enseñar, y en su identidad como Hijo de Dios. Y con un mensaje que, como vimos, invierte valores y llama a un seguimiento muy radical. Ciertamente. Lucas nos deja con la imagen de un Dios cuyo corazón está con los perdidos, con los pequeños, con los que sufren. Un Dios que busca incansablemente y que celebra extravagantemente cuando encuentra lo que se había perdido. Es muy conmovedor. Hemos recorrido a grandes rasgos este texto tan rico, y quizá queda una pregunta flotando, ¿no? En un mundo como el nuestro, tan lleno de divisiones, de desigualdades, de juicios rápidos, ¿qué resonancia tiene hoy ese énfasis tan lucano en la compasión radical, en la búsqueda activa del marginado, en esa inversión de los valores que el mundo da por sentados? Pues esa es quizá la invitación final que nos deja Lucas a cada persona que lo lee. Reflexionar sobre si nuestra propia mirada, nuestras acciones, nuestra forma de entender la fe y la vida reflejan esa misma compasión y esa misma inversión de valores que él vio encarnadas de forma perfecta en Jesús de Nazaret. Es un desafío que yo creo sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. Sin duda.